Buenas tardes a todos. Soy María del Carmen Osete Padilla, miembro del ICAS y de la sección de procesal de la formación continua del Colegio de Abogados, junto con mis compañeros María José Iglesias y Pablo Azaustre Ruiz. En la línea de ponencias que viene ofreciendo este colegio dentro de la formación continua de sus letrados, esta que hoy presentamos tiene la particularidad de, por motivos del COVID-19 y la obligada adaptación a la que nos hemos visto abocados, que ofrecerla telemáticamente desde que se tenía prevista de manera presencial el 16 de marzo. Entrando en materia, tengo el placer de presentaros a don Luis Revilla Pérez, al cual muchos de vosotros conoceréis por su vasto currículum, en el que, entre otros, es letrado de la Administración de Justicia en la Audiencia Provincial de Sevilla, profesor asociado del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de Sevilla, aparte de contar con numerosas publicaciones en libros, revistas, colaboraciones múltiples, haber superado numerosos concursos de toda índole, estar condecorado por la Orden de San Ramón de Peñafort y la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco, y hoy pues tenemos la suerte de contar con él para congraciarnos con su ponencia titulada 25 años del Tribunal del Jurado en Sevilla, para la cual doy paso para su presentación, dándole las gracias anticipadas y pasándole la palabra. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues os quiero saludar. He visto que hay mucha gente conocida. Hombre, hubiera preferido estar allí porque ir a vuestro colegio, a vuestra sede colegial, siempre es un placer. Uno va como si va a su casa, ve muchas caras conocidas, de amigos, y siempre es muy agradable. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a esta situación que nos ha tocado y vamos a intentar salvar todos los inconvenientes, sobre todo los tecnológicos, y seguro que pasaremos un ratito, por lo menos, pensando en otra cosa que no sea la preocupación que tenemos permanentemente. Antes de nada, quiero agradecer, en primer lugar, a Carmen, a María José, a Pablo, a José Manuel y a la directiva del Colegio de Abogados, pues que se hayan acordado de mí nuevamente, y yo cada vez que me dicen, pues estoy encantado, lógicamente, de compartir. Es cierto que esta modalidad es mucho más fría que la habitual, por la distancia del sistema, no es lo mismo que la sede, la visita a la sede, pero bueno, vamos a intentar, como digo, pasar un ratito, y os voy a hablar de lo que ha sido un poco la vida del Tribunal del Jurado en Sevilla, desde el punto de vista de la Audiencia Provincial, donde, como sabéis, llevo prácticamente 20 de los 24 años que lleva funcionando el jurado dedicado a esa labor. Y como tenemos un tiempo limitado, pues he pensado en hacer como una especie de 4 bloques. Un primer bloque introductorio, tampoco me entretendré mucho porque estamos hablando entre juristas y todos sabemos lo que es un jurado y de qué se encarga. Otro segundo bloque que sería dedicado muy brevemente también a la estadística de lo que ha sido los juicios de jurado en la Audiencia Provincial de Sevilla en este tiempo, y después lo que puede afectar del estatuto jurídico de los jurados a la profesión vuestra, y para terminar ese sería el tercer bloque, y un cuarto bloque que me ha atrevido a titular de consejos. Y es de consejos que creo que pueden ir bien desde el punto de vista de la veteranía, no porque sea más listo que nadie, sino porque creo que es bueno que sepáis cuestiones básicas que no son difíciles de conocer, pero es cierto que como estamos hablando de un proceso diferente, muy distinto, pues hay cosas que a veces se nos pueden escapar. Y empezando, entrando en materia, y tenéis ahí un PowerPoint que mandé, aunque yo seguiré otro que tengo, es prácticamente el mismo, pero a fin de poder manejarlo. Así que si queréis pasar los organizadores, el de la pantalla, no tengo ningún problema.
Ya sabéis que estamos hablando de un órgano jurisdiccional de carácter colegiado que solo funciona en nuestro país en el ámbito penal y que es un órgano de enjuiciamiento que se encarga de enjuiciar determinados delitos, que no todos, solo los que están incluidos en un listado que veremos ahora, que consta de dos secciones, una sección de hechos y otra sección de derecho. La sección de hechos, que vendría básicamente representada o formada por los llamados ciudadanos jurados, que son ciudadanos como todos nosotros, pero ajenos al mundo del derecho, ajenos a la carrera judicial y que son elegidos en principio por un sorteo bienal, que precisamente en septiembre toca este año hacer sorteo, y que se dedican a emitir un veredicto, pero básicamente sobre hechos. Se pronuncian sobre qué hechos han considerado probados después de analizar toda la prueba que ha pasado por delante de ellos o de la que han dispuesto en los tochos, en la causa que les dejamos para manejar durante la deliberación, o la prueba personal que ha pasado por delante de ellos en el acto del juicio. También se pronuncian acerca de la prueba de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de grado de participación y de ejecución. Y finalmente declaran sobre la culpabilidad o inculpabilidad, que no inocencia. Y esto los puristas dicen que se debe al hecho de que no se puede declarar no culpable o no declarar inocente a nadie, porque eso ya va incluido en la propia persona. Y tenemos una sección de derecho que está compuesta básicamente por él y exclusivamente por el magistrado presidente, que es el único que aplicará derecho. Magistrado presidente, que es uno de los magistrados destinados en alguna de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla por un orden riguroso de escalafón dentro de la carrera judicial, y que su labor principal es dirigir los debates del juicio oral, dictar sentencia, vinculado lógicamente por lo que haya dicho antes el jurado en cuanto a los hechos probados y demás, y probablemente la labor más difícil que tenga, aunque no lo pone el concepto que os he mencionado, probablemente la labor más difícil, digo, la redacción del llamado objeto del veredicto. En cuanto a la regulación, ya sabemos que podemos distinguir pues tres bloques. Un primer bloque que sería la norma suprema, que es la Constitución española 125, donde reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia, concretamente mediante la institución del jurado, en la forma y respecto de los procesos penales que la ley determine. Una repetición, reiteración de lo que dice la Constitución la tenemos en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, donde vienen a repetirnos lo mismo el artículo 19, y el 83 hace referencia al lugar donde se celebrará normalmente en la audiencia provincial, si bien en casos de aforamiento nada impide que pueda celebrarse, como por ejemplo cuando sucedió con Camps, ante la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, o incluso, llegado el caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, atendiendo al tipo de aforamiento. Y la tercera norma, que es donde encontramos, iba a decir donde encontramos todas las soluciones, donde encontramos más problemas, precisamente en la Ley Orgánica del Jurado 5 del 1995, que ha sido modificada muy poquito desde su nacimiento, pero que hace aguas por muchísimos sitios. Yo modestamente ya he propuesto una modificación prácticamente generalizada de la misma, pero con escaso éxito, lógicamente. ¿Qué competencia objetiva tiene el jurado? Pues hemos dicho que es un órgano de enjuiciamiento, y la competencia la encontramos en los párrafos primero y segundo del artículo primero. Y el primero lo que hace es una primera aproximación, una pequeña aproximación a los títulos donde se encuentran, o las rúbricas donde se encuentran los delitos. Primero, delitos contra las personas. Segundo, delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. El tercero, que es mentira, que serían los delitos contra el honor. Y, en cuarto lugar, el bloque de los delitos contra la libertad y seguridad. Digo que la de los delitos contra el honor es mentira porque afortunadamente el legislador citó en el primer
párrafo estos delitos, pero después en el segundo, que es el que es determinante, el párrafo segundo, el que va a misa, pues no desarrolló ni los delitos de injurias ni de calumnias. Por lo tanto, no hay duda de que al no estar desarrollado, conocerán de este tipo de delitos los juzgados de lo penal, atendiendo a la gravedad de la pena, que le corresponda. Y como la pena difícilmente va a exceder de la atribuida a la competencia objetiva de los juzgados de lo penal, pues normalmente unas injurias o unas calumnias serán instruidas por el juzgado de instrucción normal y corriente, y estos parones es porque veo que hay gente que tiene problemas de audio, de vídeo, en fin. Bueno, pues vamos a que se vayan arreglando. El caso es que injurias y calumnias acabarán viéndose, o seguirán viéndose, mejor dicho, y afortunadamente para mí y para los que sufrimos la ley orgánica del Tribunal del Jurado, en el juzgado de lo penal ordinario. ¿Qué delitos en concreto, de qué delitos en concreto conoce el Tribunal del Jurado? Pues aquí es donde tenemos que fijarnos, en el párrafo segundo del artículo primero. Homicidio, os anticipo para ir avanzando más después, el homicidio, pero tiene que hablarse de homicidio, tenemos que estar ante un homicidio en grado de consumación y tiene que ser homicidio cometido voluntariamente, de manera dolosa. No podemos conocer ni homicidios frustrados, lo que ahora mismo es el delito intentado, que abarca la antigua tentativa y la antigua consumación, ni podemos conocer en el jurado delitos de homicidio por imprudencia. Lo peculiar del apartado del homicidio es que precisamente es el único caso en el que para que llegue al jurado tiene que hablarse de un homicidio en grado de consumación. Por muy gravísimas que sean unas lesiones, si la víctima no ha terminado muriendo, no va a ser competencia del jurado, y si lo será, probablemente de una sección de lo penal, de una sección penal de la Audiencia Provincial. También tenemos las amenazas condicionales. Bueno, pues esta sería, como sabéis, la figura típica del gorrilla y similares, o de los cobradores de morosos. El delito de omisión de deber de socorro, el de allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho. No me entretengo en explicar lo que son las figuras porque sería un insulto a vuestros conocimientos. El tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones civiles, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y, finalmente, infidelidad en la custodia de presos. Os diré, luego vamos a ver datos, pero precisamente de este último apartado, nunca hemos tenido, afortunadamente, ningún caso en la audiencia que yo conozca de infidelidad en la custodia de presos. Pasamos al segundo bloque, una vez vista esta introducción acerca de la figura o alrededor de la figura del Tribunal del Jurado, de la competencia objetiva, y pasamos a ver cuáles han sido los datos estadísticos en la provincia de Sevilla. Realmente, aunque la ley nace en mayo del 95, entre lo que se tarda en tramitar ahora y la ignorancia de los que estaban en aquel momento y tal, pues realmente empezó a funcionar a finales del año 97. La primera sentencia, los primeros asuntos entraron en el 96, al final del 97 vi que había puesto la primera sentencia del Tribunal del Jurado don Miguel Carmona Ruano, que, como conocéis, pues fue el presidente de la audiencia y le correspondía, no solo por ser presidente, sino escalafón, conocer de aquel asunto. De manera que desde finales del 97 hasta hoy, contando con el confinamiento que nos ha frenado un poquito la celebración de juicios, llevamos aproximadamente 330 asuntos en 23 años. Los años más numerosos han sido el 2001, 2012, 2003, pero precisamente este año, al ritmo que vamos,
en el que han entrado ya 6 asuntos, supone que podríamos terminar con alrededor de 18 asuntos. Nos podríamos quedar en tercer o cuarto lugar. Más o menos se mantiene la tónica general alrededor de 14 asuntos por año. Bien, vamos a ver qué tipo de delitos y qué porcentaje supone. Lo que más hay, el número 1, es el del homicidio y sus formas, entendiendo como formas básicamente la del asesinato. Esto supone más de la mitad de los asuntos que nos llegan. En segundo lugar, tenemos los allanamientos de morada. Son como 16%. La malversación de caudales públicos sería como el 11%, la omisión de deber de socorro el 8%, y luego ya los demás bajan bastante, hasta el punto de que, por ejemplo, hemos tenido uno de la infidelidad de la custodia de documentos, ninguno de infidelidad en la custodia de presos, y sí tuvimos de ese tipo que ha desaparecido, afortunadamente también digo, de los incendios forestales, porque, claro, el legislador en aquel momento creo que estaba muy sensibilizado con los incendios forestales y con la flora y la fauna y decidió, por lo que fuera, meter en el ámbito de aplicación del Tribunal del Jurado los incendios forestales. Y nos llegó un asunto que era, la verdad, que era lamentable porque se trataba de un señor que por mala suerte había tirado un cigarrillo y había quemado una planta especie protegida, cuyo valor, de acuerdo con la estimación de la Junta, era, creo recordar, de unos 200 euros, y nos iba a suponer como mínimo un coste del juicio de alrededor de 6.000, 7.000, 8.000 euros. Afortunadamente, digo, ya se ha sacado de este ámbito el incendio forestal y ya desde hace cosa de 2 o 3 años ya no conocemos nosotros. ¿Qué resultados ha habido? Mucha gente se preocupa, o a mucha gente le preocupa, sobre todo a los abogados de la defensa, el porcentaje de declaraciones de condena, o sea, de culpabilidad, conformidad y absolución. El resultado creo que no da lugar a dudas. Se resuelven, decía, aproximadamente 14 asuntos al año. Es mucho. Pensemos que un juicio, la duración normal de un juicio, la del juicio más corto de jurado, son 5 o 6 días. Un juicio medianamente complicado son 2 semanas, lo que quiere decir que más de un juicio al mes no podríamos soportar. Si quitamos la época hábil de Semana Santa, de feria, del mes de agosto, de Navidad, que son épocas en las que no podemos señalar, primero porque no encontramos hotel y segundo porque tampoco vamos a estar teniendo a los ciudadanos jurados a disgusto, pues nos quedamos en que más o menos disponemos de 10 meses hábiles para poder celebrar sin problema de interrupción y teniendo en cuenta que no podemos suspender durante más de 5 días, porque tendríamos que empezar de nuevo. Tenemos que con 14 causas vamos bastante bien despachados. Pero vamos a ver la estadística. La culpabilidad es el 47%. Si le sumamos los supuestos de conformidad, que son supuestos en los que a lo mejor hay muy pocas posibilidades de defensa, y estoy hablando desde el punto de vista del abogado de la defensa, veremos cómo suman el 90% de las decisiones. Las absoluciones vienen a ser un 5% y la última de las absoluciones, me estoy refiriendo a absoluciones totales, no a casos en los que a lo mejor ha habido más de un acusado y ha resultado uno declarado culpable y el otro no, porque para mí a esos efectos figura como declaración de culpabilidad, aunque alguno de ellos haya sido absuelto. Representan en Sevilla el 5%, de manera que la última absolución total de todos los abogados, la última declaración de no culpabilidad fue del año 2012. En España, en el resto de España, el número es muy parecido, viene a ser como el 8%.
Y luego hay otro tipo de resoluciones que completarían hasta el 100%, que son también un 5%, y ahí tendríamos, pues por ejemplo, supuestos de auto de transformación de procedimiento, pues porque a lo mejor ha llegado como jurado erróneamente y resulta que la persona acusada era inimputable, en cuyo caso hay que transformarlo en sumario ordinario y que vaya por el cauce del proceso ordinario por delitos graves. Supuestos de declaración de incompetencia. Por ejemplo, aquí estoy recordando el caso de Marta del Carril, que en un momento determinado lo tuvimos para tramitar como jurado, pero finalmente cambió la postura del Tribunal Supremo y decidió que no era correspondiente el Tribunal del Jurado. No tenía competencia objetiva para conocer. Tenemos aquí también casos de extinción por muerte del acusado o por retiradas de acusación o de prescripción de delitos, sobre todo cuando el acusado pues está en paradero desconocido y ha conseguido estar mucho tiempo en ese paradero desconocido. En cuanto a la composición del tribunal, bueno, esto lo saltaré porque conocemos todos que son 9 ciudadanos, jurados titulares, el magistrado presidente y también tenemos los 2 jurados suplentes que asisten a las sesiones y que después, una vez se dan las instrucciones y el objeto del veredicto, pueden ir a su casa pendientes, eso sí, de poder ser localizados si nos hacen falta. El magistrado presidente ya sabemos quién es, que es un magistrado de la sección penal. Voy a la cortina porque me pega el sol de lleno. Y vuelvo con vosotros. Ya. Bueno, en cuanto al estatuto jurídico de los jurados, creo que vamos a saltarlo por motivo de limitación temporal. Si alguien tiene alguna duda o alguna cosa que quiera preguntar, pues lo vemos, pero esta parte más le interesa al ciudadano de la calle que a los abogados en ejercicio. He comentado también que la especialidad en cuanto al homicidio es que es el único delito que se exige que sea en grado de consumación. Los demás delitos del campo de actuación pueden haberse cometido en grado de tentativa, abarcando tentativa y antigua frustración, o bien en grado de consumación. Y también cualquiera que sea el grado o la forma de participación, sea en concepto de autor, de cómplice o de cubridor. Se han reformado recientemente el artículo de los delitos conexos, pues los delitos conexos, cuando se trate de alguno de los delitos que se hayan cometido por varias personas, bien simultáneamente, bien cuando haya precedido concierto entre ellos, o bien cuando se haya cometido uno para perpetrar otros o facilitar la ejecución o procurar la impunidad, también sería competencia del jurado. En cuanto a la competencia territorial, estaríamos a las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de aplicación con carácter supletorio a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. De esto, del estatuto jurídico, ya sabéis que estamos hablando de una función que tiene un carácter mixto, naturaleza mixta. Por un lado es un derecho respecto de todos los ciudadanos en quienes no concurra motivo que se lo impida, y un deber para todos aquellos que estén incursos en causa de incompatibilidad, prohibición o que no quieran o no puedan excusarse. Se trata de una labor retribuida que cobra, digamos, en concepto de indemnización y también de gastos de transporte, alojamiento y manutención. Tiene la consideración de deber de carácter público y personal, de deber inexcusable, es decir, parecido a lo que era la mili antiguamente. Pero me interesa sobre todo continuar, quienes luego tengan curiosidad por saber lo que cobran o lo que se les paga por despliegue, lo que puede costar, pero quiero tocar sobre todo lo que puede afectar a los abogados o a los juristas. En cuanto a los requisitos, artículo 8 ya está. Lo único que me parece conveniente es hacer mención, aparte de los requisitos de ser español, mayor de edad, plenitud de ejercicio de derechos políticos,
saber leer y escribir, que es curioso porque a veces nos dicen que no saben leer y escribir, y claro, todos sabemos de la dificultad de probar un hecho negativo, ser vecino al tiempo de la designación de alguno de los municipios de la provincia donde se cometió el delito, tener actitud suficiente. Y aquí es donde el legislador ha tratado de indicar a las personas con discapacidad, de manera que hoy por hoy no pueden ser excluidos por falta de requisitos, sino al contrario, las personas con discapacidad no pueden ser excluidos por ese momento y además la Administración deberá proporcionar los apoyos precisos y efectuar los ajustes necesarios como para que puedan efectuar normalmente este cometido. No se nos escapa la dificultad que nos puede presentar el hecho de que sea seleccionado algún jurado con deficiencia de alguno de los sentidos que se le exigen fundamentalmente a pero no seré yo quien critique esta reforma. En cuanto a la falta de capacidad para ser jurado, tenemos que están incapacitados quienes hayan sido condenados por delito doloso, aquellos contra quienes se haya acordado la apertura de juicio oral o quienes sufran cautelarmente detención, prisión provisional o bien no cautelarmente, sino que estén ejecutados y cumpliendo pena por un delito. Y además los que hayan sido suspendidos en proceso penal, de empleo o cargo público. Bien, aquí entramos en el apartado de las incompatibilidades donde sí quiero hacer mención a la figura de los juristas. En cuanto a la incompatibilidad para ser jurado, seguimos el artículo 10, que es un artículo amplísimo, donde así, a modo de resumen, consideramos que están incompatibilizados, pues todos, aparte de los de la familia real, todos los que representarían las altas instituciones de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y asimilados, incluidos ahí también Fiscalía General del Estado, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, también todos los que trabajamos en la Administración de Justicia, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, forenses, funcionarios de la Administración de Justicia, policía local, delegados del Gobierno, etcétera. Pero aquí es donde en el apartado 9 quiero pararme, quiero detenerme un momentín. Y es que también están incompatibilizados para ser jurado, cuidado, los letrados en activo, es decir, tienen que estar en activo. Quien no esté en situación de activo no incurriría en causa de incompatibilidad. Están incompatibilizados, primero, los letrados en activo que estén al servicio de órganos constitucionales o bien de cualquier administración pública, sea estatal, autonómica o local, o bien de cualesquiera otros tribunales. También los, digamos, autónomos, los abogados y los procuradores que se encuentran en ejercicio y, finalmente, los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal, además de todos los que mencionamos ahí, porque, como digo, el artículo es muy amplio. Queda claro que quienes sean abogados y procuradores en ejercicio están incompatibilizados para ser jurado. En segundo lugar, me interesa también hacer mención al apartado de las prohibiciones para ser jurado, porque también la ley contiene una mención especial a los abogados y a los procuradores. El artículo 11 viene a decir que está incurso en causa de prohibición para ser jurado el que tenga con el magistrado, presidente del tribunal, fiscal, letrado de la Administración de Justicia, abogados o procuradores, el vínculo de parentesco o de las relaciones contenidas en esos apartados del artículo 219. Es curioso porque no están todos los apartados del 219. Por ejemplo, no estarían excluidos de la prohibición por relación con los intervinientes el que hubiera sido previamente defensor o representante de alguna de las partes, o hubiese emitido dictamen sobre pleito o causa como letrado o intervenido como fiscal. Es curioso, digo, porque
hombre, lo que está claro es que en el momento en que se entere alguna de las partes intervinientes a la hora de seleccionar, probablemente la parte a quien no interese que integre el tribunal del jurado hará uso de alguna de las recusaciones, de alguno, como llamo yo coloquialmente, de los 4 cartuchos de que dispone el letrado de una o de otra de las partes. Pero legalmente no podemos excluir por causa de prohibición a un abogado que haya intervenido en ese sentido. Todos esos también están incursos en causa de prohibición. Pero vamos a ir a lo que nos interesa, lo que me interesa concretamente a mí, relacionado con vosotros. Excusas voluntarias, si queréis, en el debate podemos hablar lo que consideréis oportuno. Vamos a pasar ya a lo que es la tramitación, pero solo a los puntos de la tramitación que creo que pueden interesarle al profesional de la abogacía. El procedimiento de la Ley Orgánica del Jurado es un auténtico lío, y es un lío porque tiene una fase gubernativa, otra fase jurisdiccional y además tiene, como prácticamente todos los procesos penales, una fase de instrucción ante el juzgado de instrucción y una fase de enjuiciamiento ante el tribunal del jurado. Dicho lo cual, primero, mencionamos la fase gubernativa primera, que es una fase que se desarrolla ante la audiencia provincial, concretamente en la oficina del jurado, del tribunal del jurado, y se desarrolla primero con carácter bienal. Hacemos con carácter bienal y carácter general la formación de las listas provisionales, esa que toca realizar en los años pares, aproximadamente en la segunda quincena del mes de septiembre, y de la que extraeremos este año unos 2.000 candidatos, es decir, calculando que puede haber unas 20 causas al año, 20 por 2, 40, multiplicamos por 50, que es lo que nos dice la ley, y obtenemos el número de candidatos, de precandidatos a jurados que debemos sacar el sorteo bienal. Después hay un trámite de posibles reclamaciones, de resolución de las reclamaciones ante los decanos, de la confección de las listas definitivas, etcétera, pero que nos interesa menos. Después tendríamos una segunda fase casi gubernativa, que sería ya respecto de cada causa. Y ahí tendríamos lo que viene a ser la designación de los candidatos, es decir, el sorteo de los 36 que llamamos respecto de cada causa concreta, su citación, cuando se les manda la documentación, nos devuelven la documentación con el cuestionario, vemos si hay motivos de recusación, ahí la parte puede empezar ya su primera posibilidad de recusación, la convocatoria, celebración de vista de excusas en su sentido más amplio, no solo lo que son las excusas del artículo 12, sino también de lo que podría ser invocación de prohibiciones, de causas de incapacidad o de incompatibilidad, y la posibilidad de realizar un segundo sorteo, un nuevo sorteo, cuando nos quedamos con una cantidad de candidatos que no llega a los 20. Cuando nos quedamos por debajo de 20, tendríamos que hacer un sorteo complementario. Realmente la ley dice que se haga, pero eso supondría realmente suspender el juicio, porque no da tiempo a practicar un segundo sorteo, mandar la documentación, recibirla de vuelta y ver la vista de excusas de los nuevos obtenidos en el sorteo. Pero vamos ya a lo que es jurisdiccional, que seguramente interese más al auditorio. Y primero, en cuanto a la fase jurisdiccional, primera fase, grande, primer bloque ante el juzgado de instrucción, que es una fase previa a la anterior de la designación de carácter gubernativo de los jurados. ¿Qué consejo doy? Bueno, ahí en verde he remarcado los trámites en los que la intervención del abogado es más importante. Aparte del traslado de la imputación y comparecencia, que podréis apreciar que el legislador tampoco se ha preocupado de quitar el término de imputación, sabemos que quedó desfasado hace tiempo, pero como la ley orgánica no la han tocado,
se han olvidado de ella un poco, pues ahí queda el traslado de la imputación. Me interesa sobre todo detenerme un momentín en el escrito de solicitud de juicio oral y calificación. ¿Qué consejos se dan, me permito dar modestamente, al abogado? Pues la redacción de este escrito ha de ser clara y directa. Tiene que contener los requisitos del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, los requisitos establecidos para el escrito de calificación provisional, que también es de aplicación al escrito de acusación y de defensa dentro del procedimiento abreviado. Aquí, en este escrito, se puede hacer el primer intento de planteamiento de falta de competencia objetiva, es decir, el primer intento de hacer ver al juez de instrucción que no es el tribunal del jurado el que tiene competencia objetiva, porque estamos ante un hecho posiblemente delictivo que no estaría incluido en el artículo 1, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Más importante que el planteamiento de la falta de competencia objetiva es el de la proposición de la prueba personal. Me estoy refiriendo a la prueba al margen del interrogatorio del acusado, de la prueba de testigos y de peritos, pero sobre todo de los testigos, porque tenéis que pensar, y perdonad por el tuteo, porque me resulta más fácil, y además en base a la confianza que tengo con muchos de vosotros, tenéis que recordar que nosotros no recibimos todo el asunto, recibimos un testimonio de particulares. Por lo tanto, quien quiera utilizar un testigo nuevo en el sentido de que no sea un testigo de los que ha propuesto el fiscal, tiene que justificar su pertinencia, su utilidad, la relación que tiene con los hechos, qué es lo que nos puede aportar y, muy importante, su domicilio o su número de teléfono si lo tenemos, porque nosotros no tenemos su declaración. La declaración que ha podido prestar en fase de investigación sumarial o en fase previa no la tenemos, ni tenemos sus datos de domicilio, por lo tanto no sabemos dónde podemos citar. También en este escrito de calificación se ha de proponer, si se considera oportuno, la prueba anticipada que se considere conveniente para nuestros intereses e incluso la prueba complementaria que creamos que se ha de practicar antes de llegar al día y hora del juicio oral. Muy importante, porque a veces se os olvida pedir testimonio íntegro de lo que se ha instruido para manejar en el juicio. Pedid una copia, aunque sea una copia normal y corriente, sin ningún sello, sin ninguna firma. Y otra que sea testimonio, que esa es la que vais a utilizar en el caso de que haya contradicción entre lo que alguien haya declarado en fase de instrucción y lo que haya declarado en fase del plenario. Siempre aconsejo que tengáis 2 ejemplares. ¿Por qué? Porque puede ser que tengáis que aportar, en base a esas posibles contradicciones o discrepancias, que tengáis que aportar un trozo de la declaración y os quedéis sin papel para seguir interrogando. Por lo tanto, es muy conveniente que tengáis toda esa documentación por duplicado, aunque uno de los duplicados lo hagáis en el despacho. También es muy importante que al juzgado de instrucción se le diga concretamente qué extremos, qué particulares del testimonio debe remitir a la audiencia provincial. Normalmente lo va a hacer el fiscal, pero puede ser que al fiscal, por lo que sea, pues se le pase o a lo mejor no le interese para la estrategia procesal que se incorporen al testimonio determinados datos. Y ahí es donde el abogado debe estar muy atento y debe demostrar que conoce la instrucción del procedimiento de las causas ante el Tribunal del Jurado. Seguimos. Hemos terminado la fase de investigación y el juzgado considera, el juez de instrucción o la juez de instrucción considera que hay datos suficientes como para celebrar juicio oral, para que entremos en la fase de enjuiciamiento. Y el juzgado
todavía el juzgado de instrucción en esa primera fase grande acuerda la práctica de la audiencia preliminar, si lo consideran oportuno, ha decidido continuar y decide expedir los testimonios. Los testimonios a nosotros, a la audiencia, a la oficina del jurado y después que se convierte ya en fase jurisdiccional en tribunal del jurado, nos basta con que nos manden las diligencias que no se puedan reproducir, es decir, una diligencia de levantamiento de cadáver, inspección ocular, una entrada y registro domiciliaria, a ser posible sin declaraciones de los particulares en la propia entrada y registro, el levantamiento del cadáver, la práctica de autopsia, reconocimientos médicos, etcétera. Los escritos de acusación y defensa, los escritos de calificación. Y si son fotos, si se van a mandar fotos, hay que cuidar que manden fotos originales. Es muy frecuente que manden las fotos en fotocopia o en blanco y negro. Y resulta que muchas veces nos encontramos con que a la hora de analizar y a la hora de que el magistrado presidente tenga que dictar el auto de hechos justiciables del artículo 37, pues no vea nada. Esté analizando la fotografía y sea una foto en blanco y negro hecha de noche y si viene a mano de un ciudadano de color, como nos ha pasado. No soy racista, pero nos ha pasado y realmente no se veía absolutamente nada. Muy importante, tener muchísimo cuidado. Emplazamiento de las partes ante la audiencia. Lo último que hace el juzgado de instrucción, además de elaborar el testimonio, como debe ser, sin declaraciones, porque si no, luego lo que hacemos nosotros es depurarlas, pero lo ideal sería, porque luego ya depende de magistrados presidentes, hay algunos que son más puristas y que deciden devolver el bloque al juzgado de instrucción, y hay otras veces en que nosotros depuramos el testimonio de manera que quitemos lo que el jurado nunca puede ver, es decir, básicamente las declaraciones en fase de instrucción. Bien, pues después de confeccionar el testimonio, se emplaza a las partes para que vengan al tribunal del jurado por 15 días. Y aquí es muy importante también que os fijéis en lo siguiente. Hay 15 días hábiles para personar y es muy importante que sepáis, sobre todo, las acusaciones particulares, que sepáis que tenéis que personaros, porque la personación se hace en un escrito de cajón. Basta con decir que nos personamos en nombre y representación de la acusación particular que ejercitan fulanito y menganito, nombre del procurador que encabeza el escrito, firma del procurador y del abogado. Pero ya está. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque es un escrito de cajón que no cuesta nada hacer y sobre todo, porque en este momento es el único momento en el que además funcionando, operando al máximo el principio de preclusión, es el único momento en el que se pueden plantear cuestiones previas. Y además es imprescindible porque las partes que llamamos eventuales o contingentes, entendiendo básicamente la acusación particular, no la defensa del acusado ni el fiscal, esas partes, si no se personan en el plazo de los 15 días, pierden la oportunidad de continuar en el proceso. Luego ya dependerá de la flexibilidad del magistrado presidente que le deje intervenir, aunque no se haya personado formalmente, que le deje intervenir a la acusación particular unida de la mano del Ministerio Fiscal, pero sin que pueda pedir ni distinto ni más pena que el Ministerio Fiscal y con el riesgo que tiene de que si el fiscal retira la acusación particular quedaría fuera de juego. Pero sobre todo, y sobre todo porque es la única oportunidad en la que se pueden plantear las cuestiones previas que ahora veremos y que es el último cartucho para evitar que un ciudadano se siente ante el tribunal del jurado. Este peligro no le afecta ni a la defensa del acusado ni al fiscal porque, como sabemos, son parte necesaria, pero sí le afecta en el sentido de que también pierden la oportunidad de plantear cuestiones previas. ¿Y cuáles son las cuestiones previas? Las cuestiones previas, que además su trámite está en los artículos 36 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, principalmente en el 36, aquí le plantea, aparte
del 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todo lo relativo a quizá problemas de falta de competencia o de inadecuación del procedimiento seguido, alegar alguna vulneración de algún derecho fundamental, solicitar la ampliación del asunto del juicio, del enjuiciamiento, a un hecho que en su día se pidió que la instrucción denegó esa apertura respecto de ese determinado hecho. También se puede, por parte de la defensa, pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se haya abierto el juicio oral y aun cuando no se hayan incluido en el escrito de acusación. Y finalmente se pueden impugnar los medios de prueba que hayan propuesto las demás partes e incluso proponer nuevos medios de prueba. Fijar la importancia que tiene este instrumento del planteamiento de las cuestiones previas, sin decir, que lo digo ahora, que es un incidente de carácter suspensivo que tiene una tramitación dependiendo del tipo de planteamiento que se haya utilizado. Hay incluso práctica de prueba, hay quizá vista, hay un auto que resuelve y el auto es recurrible en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y mientras no vuelva resuelto, en caso de recurso, de ese auto, mientras no vuelva resuelto del Tribunal Superior de Justicia, no podremos plantearnos el señalamiento del juicio. Bien, ya llegamos a la audiencia provincial. Hemos hablado de las posibles cuestiones previas y lo siguiente es dictar el auto del artículo 37, donde se señala día y hora, se pronuncia el magistrado presidente sobre la prueba y se señala día y hora para el juicio. Importante que el día del juicio concurran los integrantes del jurado y además todos los que tienen que intervenir y la fase de recusación de los candidatos. Pero me interesa parar otro momentín en la llamada selección. ¿Cómo funciona la selección? Por lo menos en Sevilla. En Sevilla, mientras yo esté y pueda hacerlo. Pues cuando llegan todos, cuando incluidos los abogados ya ocupan sus puestos allí, están de tertulia un poco antes de empezar formalmente, yo suelo tener la costumbre de dar la bienvenida a los que están ya sentados allí un poco muertos de miedo ante la novedad, la ignorancia, el desconocimiento, el suspense de si saldrán o no saldrán. Pues les doy la bienvenida, les dirijo unas breves palabras, explico el funcionamiento de la institución, la previsión de la duración del juicio, el horario que vamos a seguir, en principio, salvo imprevistos, cuál es el papel que realiza cada uno de los que intervenís, qué papel tiene el magistrado presidente, el fiscal, el abogado de la acusación particular, el de la defensa, lo que hace cada uno de los funcionarios, e incluso el mío propio. También les hablo de la logística, de los problemas logísticos que pueden tener y los que puedo intentar resolver sobre la marcha o no, los temas de transporte. Después se les pregunta si tienen alguna duda antes de empezar, plantean las que consideren oportuna e incluso les pregunto si hay alguna excusa sobrevenida, es decir, algún tipo de inconveniente que les haya sobrevenido después incluso de la devolución del cuestionario o de la celebración de la vista de excusas. Y en ese caso, claro, como puede tratarse de cuestiones muy reservadas o muy íntimas, en ese caso lo que hago es decirles que levanten la mano y les pido que se aproximen de uno en uno a hablar con el presidente, con el magistrado presidente. En ese caso, se le cuenta el candidato el problema que tiene, trasladamos un poco de manera íntima o reservada la causa que tiene o el inconveniente que tiene el jurado, se lo preguntamos al de la toga y ya se pronuncian acerca de si consideran oportuno que siga allí o que se pueda ir. Bien, después realizamos el sorteo. Y el sorteo supone que de los, imaginemos, 36 que teníamos, que con excusas nos hemos quedado en 23-24, introducimos los nombres de cada uno de ellos en una urna y saco primero, manualmente, 9 nombres, un primer bloque. Van pasando a una entrevista reservada que se realiza en una salita
detrás justamente de la presidencia. Y tengo que dar aquí también algún consejo a los juristas. Primero, que no se pregunte al candidato, que bastante asustado viene, que no se le pregunten más de 2 o 3 preguntas, que sean las necesarias, las útiles para conocer un poco el perfil de persona que nos interesa que integre el tribunal. Que no se hagan preguntas tales como el indubio pro reo, la presunción de inocencia, es decir, preguntas que si de por sí viene bloqueada la persona, terminamos ya de rematar ese bloqueo. Y justamente dicen lo que es decir, que se hagan preguntas claras, sencillas. No he puesto ahí, pero me acuerdo de que siempre aconsejo que nos quitemos la toga, que vayamos vestidos de paisano, porque ven que somos personas como ellos, entonces pierden un poco de temor reverencial o de ese miedo. Que sean claras las preguntas, que sean sencillas, que sean pocas y directamente, no se anden por las ramas ni preguntas que tengan 3 o 4 renglones. Bien, a continuación de que en el momento en que hayan pasado los 9, van pasando a otra habitación después de la entrevista reservada, toman café allí en la sala de descanso y uno de recusación sin causa. En este momento, cada parte interviniente tiene 4, digamos, cartuchos, 4 posibilidades de recusar sin causa. Simplemente dicen, recuso a este pues porque me gusta, porque me da la gana, no hace falta que invoquen ningún tipo de causa. Bien, en el caso de que haya fiscal, por ejemplo, y acusación particular, en el caso de que haya fiscal y acusación particular, tienen que ponerse de acuerdo o bien en utilizar 2 recusaciones cada una o bien pactan en utilizar las 4 de mutuo acuerdo. Pongo ahí también que se haga por orden alternativo, es decir, en base al principio de igualdad. Celia tiene una pregunta, pero me parece que por la forma de funcionar, creo que las preguntas se iban a dejar para después, Celia. Me parece, ¿eh? Salvo que me digan lo contrario de los que mandan, Carmen o... Sí, hacemos las vale. preguntas finales, no te preocupes. Vale, pues sigo entonces, ¿no? Sigue. Vale, gracias. Bueno, pues decía que en ese momento es importante recordar que se haga la recusación alternativa, no que siempre empiece recusando la acusación, porque puede resultar que quieran recusar a la misma persona la acusación de defensa. No sé, imaginaros que estemos ante una persona muy indecisa o que diga que no es quien para juzgar a nadie, tal. Entonces, para mantener el principio de igualdad, entiendo que debe ser de forma alternativa. Imaginemos que de ese primer bloque de 5, de 9 nos hemos quedado con 5, porque se han recusado 2 por la acusación y 2 por la defensa. Pues saco otros 4 nombres y hacemos lo mismo hasta que tengamos los 9 titulares. Y después sacamos los 2 suplentes y hacemos lo propio. Bien, ya seguimos y estamos ya a punto de empezar a celebrar el juicio. Se constituye el tribunal, se recibe juramento o promesa a los que han sido seleccionados, se les dice cuál es la ubicación, cuál es el asiento que van a ocupar y se dice quién es el portavoz provisional, que por ley siempre es el que ha seleccionado en primer lugar. Y entramos en lo relativo a la celebración del juicio. Y en cuanto a la celebración del juicio, primero, se aplica la ley de enjuiciamiento criminal supletoriamente. Es interesante saber que este es el único, de momento, aunque la ley de enjuiciamiento criminal que viene parece que quiere copiar de la del jurado en esto, de momento es el único juicio en el que el acusado se sienta en estrados al lado del abogado, de su abogado, para que se le garantice la permanente comunicación. Todos los profesionales que intervienen se sientan, digamos, alineados a la izquierda según mira el presidente. ¿Por qué? Porque enfrente están ubicados los miembros del juego por el orden que han sido seleccionados. También posibilidad de celebrar juicio a puerta cerrada, siempre, ojo, en aras a proteger a la víctima
víctima, no al acusado, aunque a veces el abogado te ha pedido que quieren que proteja la fama y tal del acusado, pero normalmente no cuela. La asistencia es obligatoria, la del acusado y el abogado. Es decir, es un arma de doble filo, es una garantía, porque aunque se pida una pena pequeña, el acusado siempre tiene que estar y el abogado tiene que estar, de forma que si se le pasa, no podemos estar con el problema de distinta índole que puede tener. Y ahora ya empezamos. Y en este todavía se mantiene, entiendo, afortunadamente, la presencia del letrado de la Administración de Justicia en la sala. Y empieza con la lectura de los escritos de acusación y defensa. A veces lo que se hace es abreviar un poco. Si el de la acusación es muy parecido al del fiscal y solo varía en la pena o en responsabilidad civil, pues hacemos un poco de aliño, de reducción para abreviar tiempo. Y luego el escrito de defensa también se lee. Y ahora empieza un trámite muy bonito porque hay algunos que discurso, y no se trata de eso. El trámite de las alegaciones previas de las partes al jurado. Lo primero, se concede la palabra empezando por el fiscal que está acusando, que es lo más probable, sigue la acusación particular y la defensa. Y cada uno pues cuenta un poco su película, cuenta por qué motivo se hizo fiscal, tiene algún antecedente en la familia del fiscal, cuál es la labor del fiscal, lo que va a intentar demostrar, etcétera, etcétera. Bueno, el abogado de la defensa pues dice que el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa que es sagrado y tal. Bueno, esto puede más llegar 5 o 10 minutos por cada uno de los intervinientes, porque se trata de no cansar al jurado y de que el jurado no nos coja manía. Es decir, como nos llamamos, tenemos ahí cuál es nuestra intervención, qué vamos a intentar demostrar y qué medios de prueba, pero solo citar y qué medios de prueba vamos a utilizar. Punto. Y intentar evitar cualquier tipo de agresividad. Lo fundamental es que se dirija el profesional de forma educada, con amabilidad y brevemente, que lo haga de forma directa, que sobre la función del que dirige la palabra, es decir, del abogado en este caso, lo que intentará probar en el juicio, lo que pretende, siempre de forma ordenada. E incluso no pasa nada si se hace de manera tal. No dice la ley como del siglo XIX y al jurado no le gusta mucho la gente demasiado intelectual, digamos, ¿no? Demasiado elevada o que utilice una jerga ineficiente. Por supuesto, queda absolutamente prohibido dentro de los consejos que doy hablar de pena, porque al jurado no debe importarle la pena, porque si no sería empezar a hacer la casa por el tejado. El jurado debe ocuparse ver si se prueban o no se prueban los hechos. No les debe preocupar la pena que puede corresponder en caso de condena, aunque a veces, bueno, es una estrategia también decir, oiga, es que se considera probado esto, es que le va a corresponder altísimo. Absolutamente tabú. No se hablará nunca de responsabilidad civil, ni de quién responde, ni de qué cantidad corresponde cobrar, con indemnizar. Ni, por supuesto, estamos defendiendo gratuitamente al acusado o si le vamos a cobrar poco, que también hay algunos que lo han dicho. En cuanto a la práctica de la prueba, y vamos avanzando, hay unas especialidades probadas y los consejos que en este punto os doy son los siguientes. Me vais a llamar chulo y tal, pero son consejos desde la reiteración de los casi 300 asuntos que llevamos celebrados, no porque sea más listo que nadie o que lo hicieran mejor que nadie, sino por consejos porque creo que son convenientes. Y lo primero es acostumbrarse a pedir la venia. Dirigir la palabra cuando estemos en fase de práctica de prueba con respeto, pero con trato considerado no solo a los propios, sino también al contrario, no sé, imaginemos que estamos interrogando al acusado y que somos la acusación particular. El interrogatorio tiene que ser breve y directo. Procurar no repetir
las preguntas que ya le ha, por ejemplo, el fiscal se ha intervenido antes. Y además no provocar que nos coja manía el jurado por agotamiento, porque el jurado se cansa. Es muy conveniente hacer paradas cada periodos de tiempo de no más de 2 horas, porque el jurado se cansa y cuando se cansa puede resultar, entre comillas, peligroso, puede salirnos por algún lado o simplemente cogernos de alguna forma manía. Es muy importante la peculiaridad del 46.5, la de que en caso de contradicción entre lo declarado en fase de instrucción y en fase de juicio oral, hay que incorporar solo los extremos de la misma, no la totalidad. Y aquí hay un problema que alguno me va a cortar las orejas, uno de mis compañeros de instrucción. Es imprescindible que se aporte la declaración transcrita, hasta el punto de que yo modestamente he aconsejado que cuando se de juicios del jurado se vuelva a la declaración plasmada por escrito, mecanografiada en el ordenador, porque la declaración contradictoria no podemos presentar toda la decisión, sino solo el trocito en el que hay contradicción. Claro, si a eso le añadimos que en vez de los papeles nos quieran aportar un CD con toda la declaración o que toda la tramitación, eso resultaría imposible. Tendríamos que hacer un trozo de la grabación y sería un auténtico follón. Y por eso también decía al principio que es conveniente cuando estamos todavía en instrucción, porque nosotros no tenemos entero el llamemos sumario, entre comillas, aunque no se llama sumario, no tenemos la instrucción, es conveniente tener 2 ejemplares de copia. Una testimoniada para unirla y la ordinaria para seguir utilizándola y seguir interrogando al medio de prueba personal con el que estemos hablando o que estemos practicando, bien sea el propio acusado, testigo o, en su caso, perito. En cuanto a la suspensión, no parar el juicio más de 5 días, con lo cual, en el caso de que pasara como nos ha ocurrido en uno de los últimos, pues que el acusado se pusiera malísimo, lo ingresaran en UCI incluso y estuviera ingresado más de 5 días, tuvimos que dar por finalizado y empezar meses después con un tribunal nuevo, con un sorteo nuevo, etcétera, etcétera. En cuanto a la modificación de las conclusiones, si se le da una definitiva a las conclusiones provisionales no pasa nada, pero si se modificaran, debéis saber que tenéis que aportarlo por escrito. Rigen las normas del proceso ordinario por delitos graves y, por lo tanto, hombre, si es un detalle de que hay errores en el nombre, yo no tengo problema en plasmar el acta, pero si es una modificación de enjundia, sí es necesario que se haga por escrito, que se aporte por escrito con copia para los demás compañeros y original que se une al rollo correspondiente. En cuanto a los informes, otro consejo. Se ha de ser directos, nuevamente brevedad, porque es que los juicios de jurado son eternos. Pensad que un juicio de jurado, por ejemplo, de los que celebraba un delito, de los que hoy son jurados, unas amenazas condicionales, cuando no existía el jurado y lo celebrábamos en un juzgado de lo penal, lo que duraba allí 1 hora, aquí se convierte en 4 o 5 días. Entonces, de verdad, siempre los informes referidos a los éxitos, a los medios de prueba en concreto, mirando, pero sin retar, con respeto, pero directamente a los jurados. Los informes son para el jurado, no para el magistrado presidente. Y además, procurar, bueno, sé que queda muy americano, pero no pasa nada siempre y cuando no os caigáis por los estrados. Ahora es menos difícil andar porque ya se han quitado escalones en el estrado, en la tarima, pero si sois capaces de mantener en la memoria lo que tenéis que decir en el informe, es bueno, es conveniente porque el jurado sigue con la vista y sigue más atento al informe, pedir autorización al magistrado presidente para deambular por la sala. No hablar de manera monótona. Ya digo, introducir incluso expresiones coloquiales que entiendan bien. Y más de hechos y pruebas que de derecho. Pensad que lo importante es convencer, llevar al jurado a la convicción de que los hechos han sucedido como nos interesa que hayan sucedido, al margen del principio de la verdad material que rige en el proceso penal. Y sobre todo, darle preferencia a hechos y pruebas que al derecho, a la pena o a las responsabilidades civiles, porque además,
cuando haya que practicar algo respecto a responsabilidad civil, en puridad tendríamos que desalojar el jurado fuera de la sala. ¿Qué resultados puede haber? Pues los resultados puede haber disolución excepcional. Yo prácticamente no conozco una disolución total en este sentido, por falta de prueba de cargo o por desistimiento de petición de condena. Pero sí la conformidad. Sí me interesa que sepamos cómo funciona la conformidad. Egoístamente me interesa y creo que a vosotros también. El problema es que solo cabe conformidad, como en el resto de los procedimientos, hasta el límite de los 6 años de prisión, de privación de libertad, de manera que, por ejemplo, si tenemos un caso de homicidio y aunque haya algún atenuante, no podemos llegar hasta la reducción por parte de la acusación hasta los 6 años, aunque quiera el acusado no puede conformarse. De hecho, el Consejo me ha pedido, algún miembro del Consejo, alguna sugerencia para intentar descongestionar el atraso de las causas del jurado con motivo del coronavirus, y le he propuesto 2 cosas. Primero, el ámbito de aplicación durante los efectos de esto se reduzca a los delitos de homicidio y asesinato, consumado lógicamente, y segundo, que la conformidad se pueda ampliar hasta los 10 años de pena de prisión. En cualquier caso, aunque no está regulada expresamente la conformidad en la ley del jurado, solo tenemos una breve referencia en el artículo 50, se puede hacer en cualquier momento procesal, incluso ante el juzgado de instrucción, haciendo un escrito conjunto y firmado por las partes, el fiscal, los abogados, el acusado en su caso, o bien la conformidad se puede prestar en la audiencia provincial, incluso antes de dictar el auto de señalamiento, al inicio del juicio o incluso en el momento final al juicio, cuando esté prácticamente ya entrando a deliberar el jurado, también podemos pedir suspender brevemente, y en el caso de que cuaje la conformidad y se trate de una conformidad que no supere los 6 años de prisión, daríamos por terminado con esa conformidad. El régimen es el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, supone conformidad con la pena más grave solicitada, bien al principio o bien la que hayan pactado las partes después. Una conformidad suscrita por todas las partes sin incluir otros hechos que los que hayan sido objeto de juicio, ni una calificación más grave incluida en las conclusiones provisionales. Es irrelevante, es ineficaz, es decir, no tendrá ninguna virtualidad la conformidad, por lo tanto no supondrá la disolución del jurado y procederá a continuar el juicio, si el juez, si el magistrado presidente entiende, primero, que hay motivos para estimar que el hecho no fue perpetrado o no lo fue por el acusado, o bien que los hechos aceptados por las partes eran no ser constitutivos de delito, o bien hubiera por medio algún tipo de causa de exención o de preceptiva atenuación de la responsabilidad criminal y que no se haya tenido en cuenta a la hora de intentar cuajar la conformidad. Continuamos con otra parte de la batalla, porque la batalla del abogado en el juzgado empieza en fase de instrucción, por supuesto, pero en cuanto respecta a la audiencia, continúa la batalla, por supuesto, jurídica, con las cuestiones previas, con el planteamiento de las cuestiones en la selección y recusación de todo, en esas alegaciones previas ya cuando estamos sentados con la toga, y seguimos, porque la batalla continúa con el objeto del veredicto. Una vez que hemos terminado la práctica de la prueba y los informes, se toma un tiempo el magistrado presidente y redacta una especie de borrador del objeto del veredicto y se da traslado solo a las partes, sin presencia ni del jurado ni del público. Ahí también continúa la batalla, de manera que aconsejo una lectura detenida, porque además normalmente el fiscal suele ir a cambiar impresiones con algún compañero, es decir, necesita a lo mejor media hora, 3/4 de hora. También aconsejo a los abogados leer con detenimiento el borrador y se levanta un acta sin intervención, sin presencia del jurado, con intervención del magistrado presidente, de las partes y del que habla. Ahí se hace mención a la petición
de inclusión o exclusión de términos, la resolución que el magistrado presidente hace de plano. De plano significa que en ese momento es irrecurrible, que dice que le parece bien o le parece mal la inclusión o exclusión y ahí quedó. Pero tenemos que hacerlo, y eso sí es conveniente hacerlo constar en el escrita y amplia, que es la que hacemos nosotros, sobre las observaciones, inclusiones o exclusiones de hechos, términos o expresiones. Tenemos que acordarnos de que son palabras tabú, todas jurídicas. No debemos meter alevosía, no debemos meter calificación jurídica como homicidio, asesinato, ánimo de lucro, dolo, etcétera, o expresiones. Y en el caso de que no haya razón el magistrado presidente y decida mantener el borrador de forma definitiva, pues se consignará respetuosa protesta a efectos de plantear los posibles recursos. Después vienen las instrucciones del magistrado presidente al jurado, las instrucciones generales, instrucciones particulares y la explicación de lo que se le pregunta al jurado, del objeto del veredicto, y al procurador por parte del magistrado presidente ser todo lo neutral que se pueda, es decir, no dejar entrever lo que piensa del asunto. Pasaríamos a la deliberación incomunicada, la ampliación de instrucciones si se plantea alguna duda de la que pueda resolverse, que no pueda resolverse, y o bien si se produce bloqueo, es decir, si se trata de votar sobre un hecho que deban concurrir 7 votos y este 3, eso es lo que se denomina en jurado bloqueo. En ese caso, convocaríamos a la sala, a las partes y al jurado, para ampliar instrucciones por parte del magistrado presidente. Lo mismo que si llevan 48 horas y decisión. En ese caso, se amplían instrucciones y vuelven otra vez para adentro a seguir deliberando. En cuanto, ya vamos casi terminando, en cuanto al acta de votación, que no veredicto, lo que conocemos como veredicto no se llama veredicto, se llama acta de votación. Y ahí es donde el jurado se pronuncia acerca de los hechos, la culpabilidad o no, y también, y esto no lo tienen que motivar, sobre la sustitución proporcional de la pena o la petición de indulto parcial o total al gobierno. No es vinculante, por supuesto. Bien, en el caso de la redacción del acta de votación, el acta de votación, que no es el veredicto, normalmente está previsto que pidan el auxilio del letrado de la Administración de Justicia y a mí, por lo menos, me lo han pedido siempre. ¿Qué labor en ese momento? Pues es, primero, cuidar que el número de mayorías exigidas, según se trate de hechos favorables o desfavorables, concurran respectivamente los 5 o los 7 votos. También que no se hayan extraviado en el recorrido, es decir, que se ha dicho en el objeto del veredicto que si sale que no a esta, no vote a esta, pues no hayan seguido votando lo que no tenían que votar. Tenemos que cuidar muy mucho la motivación, es decir, que digan en base a qué medios de prueba deciden lo que deciden, pero una motivación concreta. ¿En qué medios concretos de prueba? Basándose en medios de prueba y diciendo si se trata de prueba documental, aquella no reproducible que nos mandó el juzgado de instrucción, la autopsia, el levantamiento de cadáver, las declaraciones de acusados, testigos e informes periciales. Les decimos también que no pueden justificar su decisión en las alegaciones previas de las partes, en los informes, en lo que ponen los escritos de calificación o apreciaciones que haya hecho el magistrado presidente, a fin de, con todo esto, intentar evitar la nulidad y tener que repetir el juicio. Diré, en honor a la verdad, que aquí solo hemos tenido que repetir por causa de nulidad un juicio. O sea que normalmente ha ido bien. Ahí están las causas de devolución del acta. Y no me detendré por motivos de hora, porque si no nos comeremos el tiempo de debate. Consejos en morado. Los consejos en morado. Yo sé que se hace duro, pero cuando ha decidido el jurado declarar culpable al acusado, al abogado se le hace muy duro pedir pena, pero tenemos la
el trámite, la vista del artículo 68. Y es una vista en la que ya no suele estar el jurado, que a veces se queda, que tiene por objeto concretar la pena y la responsabilidad civil. Aquí solo pedir pena, solo pedir responsabilidad civil. No hay que hacer un nuevo informe ni justificar por qué se pide tal pena. Y la defensa, aunque sea un mal trago, puede decir que pide la pena mínima legalmente establecida sin perjuicio de su derecho a recurrir en apelación. Pero tiene que decirlo. No puede cabrearse y no debe, puede hacerlo y que haga lo que le parezca, pero es un consejo. Decir que por imperativo legal pide la mínima legal y queda bien. Finalmente, en cuanto al acta de las sesiones, aquí en Sevilla yo lo que estoy haciendo es no grabar y levantamos un acta amplísima con la ayuda de la escenotipista que conocéis todos, a Juani, que es perfecta. Entonces es una acta escrita y muy exhaustiva. No es grabada y no lo hacemos por utilidad práctica, porque nosotros le damos después copia a cada jurado y el jurado ya hace anotaciones, subraya y agiliza la decisión. Yo creo que si en lugar de eso le diéramos la grabación de todo el juicio, que puede durar, por ejemplo, el próximo que tenemos, está previsto que dure mes y medio, pues si ven mes y medio de grabaciones, podrían eternizarse a la hora de decidir. ¿Qué consejo doy aquí en este apartado? Pues tras la lectura del acta, es decir, cuando hemos acabado ya con el juicio, tras la lectura del acta por parte del portavoz definitivo y la disolución del tribunal, está bien aproximarse a los jurados, sea cual sea el resultado, favorable o desfavorable que hayamos obtenido, para agradecer la importante y difícil labor que les ha tocado, despedirse agradablemente, con deportividad e independientemente, como digo, del sentido de la decisión. El contenido de la sentencia, lógicamente, es darle forma jurídica, darle forma de resolución judicial a lo que ha decidido, y el régimen de recursos, apelación, en principio ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Son interpuestos aproximadamente un 30% de los que se deciden y estimados en un 20%. Cabe casación después ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Aproximadamente se interpone un 20% de recursos de casación y de ese 20% se estiman aproximadamente un 30%. Únicamente decir también que cuando se recurra en apelación y se decida sobre nulidad, no cabe ya más recurso y se devuelve para la repetición al órgano de origen. He terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Confío, bueno, pues haber aclarado algún extremo y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Cuidaros muchísimo, todos, cuidaros mucho y nos vemos pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias, don Luis, por tu disertación, como siempre, muy ilustrativa y, ante todo, agradecerte esa cantidad de detalles y de consejos que nos has venido dando para todos aquellos que tenemos que enfrentarnos a un procedimiento del Tribunal del Jurado que no nos es tan fácil. Empezamos el turno de preguntas. Vamos a realizarte, los miembros de la sección, unas preguntitas y esperamos que los participantes se vayan adhiriendo y vayan poniendo sus preguntas en el chat para poder también planteártelas. En principio, Luis, o empiezo yo. En virtud de la experiencia que vienes teniendo durante los 25 años que llevas ejerciendo dentro de lo que es el Tribunal del Jurado y ese porcentaje tan alto, 90% de sentencias tanto de culpabilidad como de conformidad frente a ese 5% de sentencias absolutorias, ¿a qué se debe o existe alguna explicación a ello? Porque los que vamos abocados a tener que dirimir o tener que defender un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, lo tenemos un poco crudo, ¿no? Claro. Bueno, realmente la situación, no sé, yo no quiero pensar que la gente de la calle, los ciudadanos de a pie, sean más duros que los profesionales. A lo mejor sí, pero tened en cuenta que hay una serie de garantías que permiten que las culpabilidades, que son muchas, estén justificadas, se justifiquen. Y la garantía, precisamente, la principal para mí, es la motivación. Es cierto que es muy elevado, pero también es cierto que pensad que más de la mitad de los asuntos son homicidios y sus derivados y sus formas. Entonces,
Normalmente, cuando llega un asunto en fase de enjuiciamiento, el jurado está muy trillado por parte de instrucción. Entiendo. Entonces, claro, hay mucho material y yo creo que puede deberse a eso, ¿eh? Vale, pero no existe una explicación que vaya siempre tendiendo en una misma línea, ¿no? Mira, si os sirve de consuelo, que no os va a servir de consuelo, pero si os sirve de consuelo os diré que el porcentaje aproximado de estimación de recursos por parte de la superioridad, es decir, que modifiquen la decisión del jurado, no supera el 5%, ¿eh? Ha habido una temporada de aproximadamente una década que el TSJ no ha modificado más del 5% de los recursos, ¿eh? Bueno, vamos, Y que en lo eso seguimos teniendo crudo, ¿no? Cada vez que tengamos que vernos ante un hombre, procedimiento. yo quiero, pensad en positivo, pensad que estáis en el lado de la Sí, acusación claro, particular. para eso somos los defensores, por supuesto. Claro. Bueno, Bueno, ya sabéis Luis, otra además que pregunta. la Sí, defensa muchas veces no se basa en la solución, sino a lo mejor en poder demostrar circunstancias que atenúen, ¿no? sí, así es. Bueno, vamos a ver. Otra pregunta, Luis. Dada la especialidad de la prueba en el procedimiento del Tribunal del Jurado y definiendo el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sumario como aquellas actuaciones tendentes o encaminadas a preparar el juicio y Ujú. practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, podríamos llegar a pensar que qué finalidad o qué interés tiene la práctica de diligencias en la fase sumarial o en la instrucción si las mismas no van a tener valor en el juicio oral porque haya que tener que defenderlas de nuevo ante lo que es el tribunal, ante lo que es el jurado para que puedan dar ese veredicto relativo a los hechos. Claro, yo sé que desmoraliza lo que se hace en instrucción, porque salvo que sean diligencias no reproducibles, todas las declaraciones testificales, la del acusado, todo eso tenemos que reiterarlo y lo que va a misa, digamos, es lo que se celebra en el juicio oral porque el legislador de la ley orgánica del Tribunal del Jurado ha querido que el jurado entre limpio de polvo y paja y que todos los datos o la mayor parte de los datos que utilice para decidir sean los que le aporte ese medio personal más la documentación que tiene. Hombre, yo he propuesto, dentro de esas propuestas de modificación, he propuesto que lo primero que tenía que hacer el legislador es decir que todo lo que se hace en instrucción nos lo mandaran a la audiencia y que el expurgo, la limpieza, la hiciera el magistrado presidente. Porque a veces el magistrado presidente está decidiendo sobre pruebas sin saber qué es lo que ha contado ese individuo que se está proponiendo como testigo y a lo mejor es uno que no ha visto nada ni tenía nada que ver con el asunto. Pero volviendo a lo que tú me preguntas, el plenario en el juicio del jurado es la fase, el momento procesal más importante. Y salvo lo que no se puede repetir por motivos de lógica, como puede ser el levantamiento de cadáver o la autopsia, todo lo demás lo tenemos que llevar a juicio. Esas son las reglas de juego. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero yo entiendo que el plenario siempre debe ser el acto fundamental del proceso. Muy bien, Luis, muchas gracias. Doy paso a mi compañera Gracias. María José, que tiene también interés en formularte una pregunta. Muy bien. Buenas tardes, don Luis. Ante todo, felicitarle y Hola, María. agradecerle su magnífica disertación y que por su dimensión Gracias a práctica vosotros. sin duda nos será de gran utilidad. Se están reconduciendo al procedimiento del Tribunal del Jurado ciertos procedimientos que antes se dirimían en juzgado de instrucción, como las usurpaciones de vivienda, allanamientos de morada. ¿Me puede explicar si es así, a qué cree que se debe, qué razones están detrás de esta decisión? No sé, yo creo que es una valoración subjetiva, ¿eh? Porque, verás, depende mucho la cantidad de causas de jurado que se lleven en cada provincia. Muchas veces depende de que determinadas fiscalías sean más pro jurado o menos pro jurado. Por ejemplo, hay mucha diferencia en número de asuntos de Sevilla respecto de Málaga, que somos poblaciones parecidas. En cuanto a la calificación, hombre, lo que es un allanamiento de morada, si está claro que es un allanamiento de morada, y que una persona ha entrado con intención de quedarse allí contra la voluntad del morador o sin la autorización del morador, está claro que es un allanamiento de morada. Ahora, si de paso aprovecha y manga algo,
entonces ya estamos hablando a lo mejor de otra cosa. Se trata de una calificación y es un anticipo de calificación que llega a un momento en fase de instrucción, en la causa de jurado, que deciden si es, por ejemplo, pues un delito leve o un procedimiento abreviado del juzgado de lo penal o si es una causa de jurado. Yo creo que tampoco es que se tire demasiado hacia el jurado pensando el coste que tiene, no solo el coste económico, sino el coste laboral. Es un trabajazo. Un juicio de jurado os puedo garantizar que te deja agotado. Parece lógico. Muchas gracias, don Luis. Nada, María José. Lo que pasa es que a lo mejor al que va del lado de defensa, en este caso que tú me dices, pues puede que le venga un poco mal si piensa en las estadísticas y dice, joder, es que me podía haber metido esto como unas coacciones y a lo mejor tenía más posibilidad de que quedara en un delito leve o que quedara en un abreviado del juzgado de lo penal, en vez de ponerme delante de toda esta gente. Pero ya te digo, yo creo que son valoraciones subjetivas, ¿eh? Gracias. Nada. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por su ponencia. Hola. Me adhiero a lo que han dicho mis compañeros. Yo le quería Muchas hacer gracias. un par de preguntas. Alude usted en su intervención a la propuesta que ha hecho con motivo exclusivo del COVID de posible reforma desde el ámbito objetivo de la ley orgánica del Tribunal del Jurado, una medida, digamos, preventiva, digamos, urgente, ¿no? Yo iría más allá y le preguntaría con su magnífica experiencia, ¿qué delitos excluiría, grosso modo, o excluiría del ámbito objetivo de la norma, de la ley orgánica del Tribunal del Jurado? ¿Qué delitos cree usted que habría que traer para enjuiciar en la ley orgánica del Tribunal del Jurado y cuáles, de esta manera, excluir? Así, grosso modo. Yo de momento me limitaría a excluir. Es decir, yo dejaría solo los más graves, los de homicidio y sus formas. Todos los demás creo que es matar moscas a cañonazos. O sea, yo no entiendo que, con perdón para los gorrillas, con todo el respeto para los gorrillas, yo no entiendo que si a uno le amenaza un gorrilla y le dice, si no me das el impuesto revolucionario, te voy a causar en tu vehículo de tu propiedad daños materiales dolosamente por importe superior a la cuantía del delito leve, lo veamos eso en un jurado. O temas de empresas cobradoras de morosos. ¿Por qué? Porque es que vale más el collar que el perro, en todos los sentidos. Y además yo creo que garantía suficiente tienen si les enjuicia también un profesional, ¿no? O sea que yo me quedaría solo con los del primer apartado. Aún así serían más de la mitad, ¿eh? Y al hilo de lo siguiente, también desde el punto de vista de reforma de política legislativa, ¿qué opinión le merece la norma de conexividad que en algunas ocasiones hacen que se extraiga o que se rapte del conocimiento del jurado determinados hechos para precisamente que no sean enjuiciados por el mismo, aunque luego resulta la condena si hubiese sido? Es decir, esa norma de conexividad que muchas veces hace una declaración que no permitiría el enjuiciamiento. ¿Qué opinión general? Mira, mi opinión es que ya sabes, la evolución en cuanto a esto, en cuanto al criterio del Tribunal Supremo, ha sido en el sentido siguiente. Primero decía que si había varias conductas que fueran constitutivas de varios delitos, con que uno de ellos fuera jurado, iba al jurado. En ese momento, por ejemplo, fue cuando tuvimos el caso de Marta del Castillo, donde parece que había un determinado delito que podía ser jurado y otros que no. En ese momento se descuelga el Tribunal Supremo en un acuerdo del Pleno no jurisdiccional diciendo que la competencia objetiva del jurado sea teniendo en cuenta el delito fin. Es decir, ponemos un ejemplo. Imaginemos que unos amigos pues necesitan dinero y van a atracar una gasolinera, atracan la gasolinera, roban y en la huida matan al gasolinero. Como el delito fin era el robo, no hubiera sido jurado. Si por el contrario es que le tenían mucha manía al gasolinero, le matan y luego de paso roban, como el delito fin perseguido hubiera sido el homicidio, el asesinato, hubiera sido jurado. Esa era la postura hasta entonces. Después el Supremo ha dicho que no, que basta con que alguno de los delitos atribuidos sea jurado. Y ahí es donde podemos hundirnos, porque puede llegar una cantidad de
juicios de jurado tremenda que además complican la vida a los ciudadanos jurados. Porque claro, si a lo mejor para cometer un delito de cohecho se cometen falsedades, se cometen estafas, etcétera, etcétera, pues resulta que el jurado puede verse con un papelón. Así que yo simplificaría. Si queremos que exista la figura del jurado en España, que es una figura muy democrática y muy progresista, entiendo que bastaría con que juzgara los delitos más graves. Muchísimas gracias, más que claro su respuesta. Gracias. Le dejo con mi compañera Carmen, que va a recoger las preguntas del público, de algunos compañeros que lo han hecho, y nuevamente darle las gracias y encantado de su ponencia. Muchas gracias. Carmen, Bueno, ¿puedes hablar? Sí. buenas tardes, Hola, Luis. Buenas, Hola. vamos a ver, mira. Celia, que anteriormente durante el curso de tu disertación había entrado, nos pregunta. Mi pregunta era también en relación a ese extremo, en relación a quién realiza esas entrevistas. ¿Letrados y también fiscal? ¿Qué tipo de preguntas se harían? Por si pudiera darnos algún ejemplo, si no es un candidato apto, ¿cómo se comunica? Vale. ¿A quién? ¿Se lleva a cabo Vale. por escrito? Sí, mira, Celia, no sé si permanece, porque hay gente que aparece y desaparece. Sí. Hay alumnos Guadiana, que yo creo que son problemas de las tecnologías. Bueno, ¿cómo se llama Celia? Celia. Mira, la entrevista esa reservada va de la forma siguiente. Primero le saluda al magistrado presidente, le digo dónde se sienta y a partir de ahí empieza a hacer una breve preguntas, una breve entrevista al fiscal. Después la acusación particular, después la defensa. ¿Qué preguntas? Pues imaginemos que estamos ante un caso de violencia sobre la mujer y que precisamente a la fiscal y a la acusación particular le interese que haya muchas mujeres en el jurado. Entonces, y que si hay algún hombre, sea pues hombre protector de la figura de la mujer, lógicamente, y defensor de la ley orgánica integral de violencia sobre la mujer. Bueno, pues entonces la pregunta hará referencia a qué le parece a usted la violencia de género. ¿Usted entiende que está justificada en alguna situación la violencia? ¿Usted consiente algún tipo de violencia? ¿Es usted una persona violenta? Y la defensa, pues lo mismo, la defensa intentará sacar a alguna persona, obtener a alguna persona que diga, bueno, yo entiendo que en alguna ocasión, de alguna forma, se puede justificar ese tipo de agresión. Entonces, con ese tipo de personas se intentará quedar la defensa, pero ya se encargará de recusarle la acusación. Lo ideal es que se trate de personas, los jurados, que sean personas normales y con sentido común. Eso es lo ideal. No hace falta ni que sean especialmente inteligentes ni especialmente torpes. Queremos gente normal, que son los que funcionan mejor, que además diré en beneficio de ellos que mi experiencia, lo más bonito que tengo yo de estar en el jurado es el trato con los ciudadanos, porque se lo toman con una responsabilidad tremenda, lo pasan mal, pero al final tienen una buena experiencia, por lo menos salen satisfechos y algunos incluso repiten. Pero bueno, que me enrollo. A esta chica, a Celia, le digo que las preguntas tienen que ser para ver un poco por dónde respira el jurado de cara a lo que ella va a pretender. Si pretende acusar o pretende defender. Se nos ha ido Carmen. Sí, no se preocupe. Vamos a formular por parte de la organización y vamos a formular una pregunta también que tenían los compañeros aquí. El compañero Manuel Colorado pregunta en concreto y va en relación con la capacidad para ser miembro del jurado y que ha dicho que las personas con incapacidad pueden formar el jurado. Pero imagina, dice el compañero, que la incapacidad mental sí excluye si es así. Pues mira, pregunta finalmente, eso por un lado, y la siguiente pregunta que hace el compañero es que si quedan excluidos los altos representantes de las distintas religiones, y se refiere a obispos y cardenales. Nos da las gracias, compañeros. No, bueno, empezando por la última, si el Papa viviera en Sevilla podría ser jurado.
No hay ninguna. Otra cosa es que a lo mejor alguna de las partes lo recurse, pero no puede agarrarse a causa de incompatibilidad. En cuanto a los requisitos de personas con discapacidad, ya sabemos todos los que estamos aquí que donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Y la reforma del 2017, que es la que introduce la participación de estas personas, no distingue, no dice que por el hecho de que tenga un determinado defecto o una determinada causa de discapacidad se le pueda excluir. Es un derecho del discapacitado, de la persona que tenga esta discapacidad reconocida. Es un derecho. Puede ser miembro del jurado, sin perjuicio de que lo puedan recusar, pero si quiere puede irse. Es decir, si invoca que no tiene ganas, dice que no le apetece el jurado, pues tenemos que hacerle caso. Lo mismo que los mayores de 65 años. Pero no podemos excluirlo ni porque no vea, ni porque no oiga, ni porque tenga enfermedad mental. En teoría no podemos hacerlo. No sé si hay alguien ahí. Sí, vamos un poco más de tiempo y vamos a formularla, si le parece bien a usted, sin perjuicio de que más adelante organicemos demás cuestiones, porque hay mucho interés. Le voy a formular, vale, si le parece, Luis, la última pregunta de un compañero y ya le doy paso a mi compañera Carmen. El compañero Miguel Ángel Vega Fernández pregunta cuál sería su opinión o cuáles son los errores más comunes que cometen los miembros del jurado a la hora de realizar el objeto del veredicto. Y le da muchas gracias por su intervención. Bueno, antes de contestarte, quería saludar, porque hay mucha gente que está despidiéndose y tal, y bueno, me da pena, pues eso, como no estamos allí, no puedo saludaros. Muchas gracias a todos por las palabras, a todos los amigos que he visto que habéis estado por ahí. Bien, ¿qué defectos tiene el jurado? Iba a decir una pasada, iba a decirlo, el jurado no tiene defectos. A ver, el jurado puede tener inconvenientes. Primero, puede sufrir un bloqueo en el sentido de que hay un momento en el que se vienen abajo. Cuando primera vez se quedan solos, cuando ya empiezan a deliberar y casi no saben por dónde tienen que empezar. Entonces, para evitar eso, para disminuir ese efecto, cuando ya se retiran a punto de empezar a deliberar, intento organizarlos. Y digo, bueno, tenéis que elegir un portavoz que sea una persona con dotes de mando, que tenga capacidad organizativa y tal. Otras dos personas que anoten las mayorías suficientes de votos. Y otra por lo menos que ubique. Y además tenéis que ir por orden. Por el primero, el segundo y tal, pero no saltar al final, luego ir al medio y tal. Entonces, una vez que se ponen en marcha, porque es lo que les cuesta ponerse en marcha, cuando empiezan ya a responder y a localizar los medios de prueba para la motivación, ya va todo seguido, independientemente de que es difícil. La labor es muy difícil, porque a muchos de nosotros se nos haría un mundo, porque a veces se les hacen preguntas muy difíciles de responder o enunciados con un pequeño problema técnico, estamos resolviéndolo. A ver, no sé si ha sido un problema de conectividad. Carmen. ¿Sí? Don Luis. Sí. Hola. Hola. ¿Hemos vuelto? No. Hemos vuelto. Sí, disculpe. ¿Puedes terminar la contestación a la última pregunta que se te ha hecho, Luis? Ah, que se ha cortado. Se ha cortado, bueno, sí. Pues decía que se ha cortado, ¿no? ¿Dónde, sí. Más o menos, sabéis dónde se ha cortado? Bueno, decía que no hay una actuación concreta del jurado donde digamos que hace aguas o que tiene un error. Probablemente la mayor dificultad que tenga sea empezar
empezar a decidir, una vez que se organizan con las personas que anotan las mayorías suficientes, las personas que identifican los medios de prueba, una vez que empiezan, una vez que cogen carrerilla, tardarán más o tardarán menos, pero normalmente actúan de forma muy satisfactoria, ¿eh? La gente es buena, mayoritariamente es buena y es responsable, ¿eh? Muy bien. Bueno, Luis, pues no quiero acabar sin antes agradecerte pues tu colaboración, tu generosidad e interés siempre transmitido a estas secciones de colegio. También transmitir mis agradecimientos a mis dos compañeros de sección por la ilusión que siempre han reflejado tanto en este como en cualquier otro proyecto, así como el apoyo conjunto que siempre nos venimos prodigando. Al Colegio de Abogados, en especial a don Óscar León, a don Juan José Manuel Baldayo y a otros más compañeros que detrás del telón, tanto a nivel técnico como formativo de las distintas secciones, debemos que esta iniciativa formativa sea posible en la necesaria y constante formación que todo letrado necesita a lo largo de su profesión. Y cómo no, agradecer a todos esos compañeros participantes que nos siguen, nos han seguido y espero nos vengan siguiendo en las sucesivas jornadas y ponencias, bien presenciales, bien telemáticas. Gracias a todos. No sé si querrás decir tú y terminar diciendo algo, Luis. Pues nada más despedirme de vosotros, agradecer nuevamente que os acordéis de mí, ofreceros, como sabéis, de forma desinteresada, que no sin interés, cualquier colaboración. Creo que es conveniente que diéramos una charlita sobre el jurado, por supuesto de forma gratuita cada año, para refrescar conocimientos y que os cuidéis mucho, que tenemos muchas ganas de veros por allí ya. Por supuesto, cuidarnos, tenemos que cuidarnos todos y cuidar de los que tenemos cerca. Nos quedamos en casa. Un saludo a todos. Muy bien.